También invitamos a los toxicólogos que hicieron parte del caso clínico, que era el doctor Ponce y el doctor Barça. Bueno, vamos a empezar entonces a comentar cómo fue la historia clínica de la paciente, que consistía en lo siguiente: sexo femenino, en realidad, justo le puse masculino, 43 años, tabaquista, patología psiquiátrica, y tenía como antecedente psiquiátrico un intento de autoeliminación a los 15 años por ingesta de tóxicos. Insuficiencia venosa de miembros inferiores en tratamiento con silostazol. También tenía un desprendimiento de retina en ojo izquierdo, y bueno, no mucho más de antecedentes. En la enfermedad actual se encontraba por familiares, con pérdida de conocimiento, sin el movimientos anormales, sin pérdida de control de esfínteres, al lado de blísteres de diversos fármacos. Entre ellos estaba paracetamol, silostazol, gabapentina y linagliptina, que es un hipoglicemiante oral, y alprazolam. Inicialmente, como ven, no estaba ningún calcio antagonista ni beta bloqueante. No se ven las diapos. ¿No se ven los diapos? Se ve, sí, Bruna, pero no pasan las diapositivas. Se ve solo la carátula. Se ve solo, se ve. Ah, no pasó la primera. Ah, está. Ahí. Hay que poner pantalla completa que no está. Está. A ver, estamos intentando solucionar eso. Un segundito que vemos acá. Bruna, el televisorcito abajo a la derecha, ahí ponelo para hacer como presentación de diapo, Ah, que te está. ocupe toda la pantalla. Ahora se ve, pero no les aparece igual. Bruna, en PowerPoint, donde tenés al lado el 81%, apretá ahí el televisorcito. Ahí sí, ahí ya se ve. Ahí. Ahí quedó. Ah, está, gracias. Pero- Me da mala para esto. Bueno, estaba en los fármacos que fueron encontrados al lado de la paciente inicialmente. Como les comentaba, que inicialmente no teníamos el dato clínico de que se hubiese ingerido ni calcio antagonista ni beta bloqueantes. Ahí la encuentra la móvil, la traslada, y al arribo de la emergencia se constata la paciente en coma, con escasa reactividad del estímulo doloroso, mal perfundida, tenía livideces, relleno lento, frialdad periférica, y la hipotensión arterial, la presión arterial sistólica de 50. Taquicárdica, y bueno, en lo respiratorio, más positivo bilateral y estertores secos difusos. Ahí se procede a la intubación orotraqueal, por shock y por el bajo Glasgow, y se comienza la reposición con cristaloides y apoyo vasopresor con dopamina. Enseguida ya se le inicia noradrenalina, se le hace un electrocardiograma que tenía un ritmo sinusal con una frecuencia de 60 ciclos por minuto, un bloqueo de rama izquierda y algún trastorno de la repolarización. No tenía no mucho más. Se le solicitaron troponinas que fueron negativos y se la lleva al tomógrafo como para descartar alguna causa de la depresión de conciencia. El ataque fue normal. Enseguida pasa al CTI, al ingreso al CTI estaba, bueno, intubada, saturando 97, tenía la pupila derecha midriática, digo derecha porque en realidad, como tenía el antecedente de desprendimiento de retina, no se podían comparar las dos. Bueno, estaba reactiva con Glasgow 9, apertura ocular al estímulo doloroso, gestos al dolor, localizaba el dolor. Seguía la mal perfundida con una cianosis vital, relleno mayor a 3 segundos, y bueno, frialdad periférica de las extremidades. Seguía hipotensa, 80-40 de PA, y estaba ahí bajo un goteo de noradrenalina y dopamina. Lo pleuropulmonar nada, como ya habíamos comentado. La gasometría inicial tenía una acidosis con acidemia, una acidosis metabólica con acidemia, y bueno, lo respiratorio no era su problema, claramente tenía un PAFI de 400. Un lactato de 1,2 inicialmente. La paraclínica a destacar eran 17.000 leucocitos, una injuria renal aguda con un ácido de 1 y una CREA 1,7, hiperpotasemia inicialmente, alteración de la CRASI con un TP85 y de menos de 2026.
Bueno, el primer manejo de la paciente fue colocarle una sonda nasogástrica sin rescate de comprimidos. Una cosa que no les dije es que cuando la encuentran se desconocía el tiempo de ingesta de los fármacos. 24 horas antes, 20 horas antes, los familiares de la paciente la habían visto consciente, o sea que no sabíamos el tiempo de latencia. Bueno, se coloca la sonda, sin el rescate de los comprimidos, se comienza la reposición hidroelectrolítica con cristaloides. Bueno, ahí se aumentan los vasopresores y ya se asocia a adrenalina por la refractariedad del shock. Se logra comunicación con el esposo de la paciente, quien aporta más datos en relación a los fármacos. Por eso les puse esa fotito ahí, que en realidad fue el esposo que nos envió, donde se logra ver el amlodipina y metoprolol, que ahí explicarían un poco más la repercusión de la ingesta. Se hace la interconsulta con el CIAT, y los que indican el tratamiento antibiótico, que ahora vamos a hablar, con glucagón, insulina y gluconato de calcio. Esas fueron las dosis que indicaron ellos. Bueno, 10 miligramos intravenosos en bolo, se repetían en 10 minutos durante 3 veces, y luego seguía una perfusión de 0,1 miligramos kilo hora. Son dosis elevadas. Después, insulinoterapia, altas dosis con suero glucosado al 30%, y la relación más o menos tenía que ser una unidad de insulina kilo en bolo inicial, más 70 mililitros de suero glucosado al 30, y después seguir con una infusión a 0,5 gramos kilo de glucosa, y una unidad de insulina cristalina kilo hora. El gluconato de calcio se hacían inicialmente 4 ampollas en 100 mililitros de suero oficio, se repetía hasta en 3 oportunidades, y seguía con una infusión a 0,1 miligramos kilo hora. Y lo que indicaron, un control estricto de glicemia y potasio y calcio iónico. Lo que se permitía el calcio iónico hasta 2 veces el límite de la normalidad, el límite superior. Bueno, esa sería la historia. ¿Quieren preguntar algo, comentar algo de la historia hasta el momento? Bueno, seguimos entonces con algunos diagnósticos positivos con lo que comentamos hasta ahora. Bueno, primero que estamos ante una paciente crítico, que está plenamente justificado el ingreso a UCI porque tenía inestabilidad de sistemas fisiológicos mayores, lo que ya conocemos, básicamente el hemodinámico. Después, la intoxicación. Primero, capaz que definir un poquito el tóxico, que es cualquier sustancia que a dosis supraterapéuticas o a una determinada dosis es capaz de producir daño. Entonces, en este contexto, con estas sustancias que son capaces de producir daño, definimos la intoxicación. Bruna, soy yo, Federico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás? Una cosita nomás, digo, para ustedes como residentes les va a servir cuando estén en CTI y en puerta, con respecto a cuando a ti te llega un paciente así, viste que a nosotros nos pasa todo el tiempo, hay dudas en cuanto a fármacos, pero una persona chocada, sí, que hay noción de una ingesta voluntaria, intencional, una hipotensión que no responde con nada y una bradicardia, siempre tenés que pensar en gravedad, en fármacos cardiovasculares. Siempre, siempre, siempre. Ese es un concepto importante. Bien. Bien. Yo quería hacer esa aclaración, lo habíamos hablado con Bruna, porque inicialmente la paciente llega como un intento de autoeliminación con benzodiazepinas y silostazol, y en realidad nos parecía tanto a Malena, a Rocío, como a mí, que fue los que vivimos el ingreso de la paciente, que había algo más que desbordaba esta situación. Era demasiado. Entonces, porque claro, estaba con PAFI de 400, lo neurológico no estaba tan bajo, pero no había forma de levantar la presión arterial. No la levantás con nada, tal cual. Con un lactato que iba increciendo, que llega hasta 17. Y ahí fue cuando nos animamos a pedirle al esposo que nos mandara la foto de la medicación, que en puerta ya la habían visto, pero no habían tomado detalle que asociaba betabloqueantes y calcioantagonistas. Y todo esto se lo agradecemos también al CIAT, al toxicólogo, que no sé si está conectado Barce, pero que sí le mandamos... No lo vi conectado a Robert. Que le mandamos el link, que él fue el que nos llevó como a la inquietud de seguir buscando qué otro fármaco estaba involucrado, y fue ahí que logramos empezar el tratamiento antidótico, porque si no nos hubiéramos quedado con el silostazol y con las benzodiazepinas, como habitualmente son los intentos de autoeliminación en nuestros pacientes psiquiátricos. Había algo que claramente desbordaba, y aún con alta dosis de inotrópicos, como va a decir Bruna ahora,
nunca tuvimos una taquicardia, o sea, siempre la frecuencia cardíaca estuvo más o menos entre 70 y 80, con trastorno de la repolarización y un bloqueo completo ramo izquierda, que estábamos atentos también por la duda de tener que ponerle un marcapaso transitorio. Exacto, es así, Bruna. A nosotros nos llaman y te dicen, sí, aparece una benzodiazepina y algo más, y una cosa totalmente refractaria, hipotensión y bradicardia, tenés que pensar en un cardiovascular, hasta demostración de lo contrario, por la gravedad que implica y por toda la terapia que viene, ¿no? No Claro. interrumpo más, era para eso, me parecía importante. No, está bárbaro, gracias. Bueno, estaba en lo de la intoxicación. Y después un IAE, haciendo referencia al antecedente de la paciente, que ya tenía antecedentes de IAE, y planteando la ingesta intencional de un tóxico, ya configuraría el IAE. Después hacíamos diagnósticos de shock, dado la mala perfusión periférica de la paciente, dado por el relleno capilar mayor a 3 segundos, la hipotensión, la presencia de livideces, bueno, el descenso de la PA inferior a la normalidad, ¿tá? Y un lactato mayor a 2, que inicialmente tenía inferior a 2, pero como ya adelantó Andrea, eso no se mantuvo así, fue en aumento. Después tenía una injuria renal aguda, que desconocemos las cifras habituales, pero ya tenía un aumento de las cifras, y bueno, y acidosis metabólica por las cifras que les comenté, de un bicarbonato de 16, con acidemia con un pH de 7,1. Planteamos que sea acidosis láctica. Bueno, ahora comentar un poquito de los fármacos brevemente, que fueron los involucrados, bueno, los beta bloqueantes y los calcio antagonistas. Bueno, la acción de los beta bloqueantes es predominantemente beta 1 y beta 2, o sea, los receptores catecolaminérgicos, tanto a nivel central, que serían beta 1 o beta 2, como a nivel periférico, que a nivel periférico serían como beta bloqueantes, o sea, actuarían a nivel de receptores alfa, bloqueándolos y generando vasodilatación. Bueno, en la práctica clínica se los utiliza como antiarrítmicos, antihipertensivos, en la cardiopatía isquémica son frecuentemente utilizados. El efecto tóxico de estos fármacos es inotrópico y cronotrópico negativo. Bloqueando a los receptores que comentamos, actúa al inverso, o sea, siendo negativos, no sé si dije positivo. Negativo, ahí va. Bueno, y la manifestación clínica sería la bradicardia, la hipotensión, disminuyen también la conducción a través del nodo AB y generan bloqueos de distintos grados, siendo lo más importante el de alto grado o bloqueo AB completo, que como comentaba Andrea, bueno, ahí ya tendría indicación de marcapaso, que por suerte no fue el caso de nuestra paciente. Bueno, también producen descontrol glicémico, ya que inhiben la gluconeogénesis. Bueno, justo no, esto no. Después, calcio antagonistas, que en realidad lo que hacen son inhibir los canales de calcio, voltaje dependientes, los L, que están presentes en diversos órganos de la economía, ¿no? Tanto el miocardio, que ahí lo que harían sería permitir la entrada de calcio y favorecer la contracción, el músculo liso, ya sea vascular, donde también producen vasodilatación, y a nivel del y en el tubo digestivo también estarían actuando en el músculo liso, y a nivel de las células beta del páncreas. También por los mismos receptores, lo que hacen es el calcio, normalmente lo que haría es estimular a esos receptores y así producir la secreción de insulina. Por eso en estos pacientes se sabe que hay una hipoinsulinemia, ya que están bloqueados estos tipos de receptores. Bueno, también la práctica clínica antihipertensivo como control de frecuencia. Bueno, nada más. Después comentar un poquito de la fisiopatología del shock que tenía la paciente y que es característica de estos pacientes, que es un shock como más difícil de tratar porque es multifactorial. Tiene ese componente cardiogénico por los receptores que comenté que están en miocardio, y ahí generaría efecto inotrópico negativo, cronotrópico negativo, consecuentemente aumento de las presiones de llenado ventricular como un shock cardiogénico en sí, y bueno, se manifiesta como bradicardia y posiblemente el bloqueo AB, como les decía. Después el componente distributivo del shock, que se comportaría como un shock séptico, tendría las resistencias vasculares sistémicas disminuidas, y eso favorecería la hipotensión, la mala perfusión periférica, lo que sería antagonista en realidad a un shock cardiogénico normal, que cursaría con resistencias vasculares aumentadas. Entonces
le aporta dificultad al momento de tratar. Eso nos llevaría, como todo shock, a la anaerobiosis y a la acidosis láctica. Y después el componente metabólico, que en realidad sería como lo nuevo, porque claro, como les comentaba, este tipo de intoxicación hace que haya una hipoinsulinemia, lo que hace que las células no puedan introducir la glucosa y así satisfacer sus necesidades energéticas. Entonces, metabólicamente, las células del miocardio y demás no pueden contraerse y sumaría efecto inotrópico negativo. O sea, de esa manera se perpetuaría el ciclo de diversas formas y bueno, haciendo más complejo el tratamiento. Pero una cosita más que acá es clave, mira. Bien. Lo que hablabas del componente metabólico, que es importante, mira, en estado, digamos, normal, basal, el miocardio, para sus requerimientos energéticos, utiliza sobre todo ácidos grasos libres, ¿tá? Pero el miocardio estresado, ¿tá? Es importantísimo, es como que hace un switch y vira, ¿no? Con respecto a la necesidad energética, y empieza a depender muchísimo de la glucosa. Y acá pasa eso, digo, justamente, empieza a depender mucho de la glucosa, no actúa la insulina y no puede meter glucosa para adentro. Claro, exacto. Es eso. Claro, sí, eso en realidad lo omití, que en condiciones de que no está en shock, claro, no utiliza la glucosa. En este caso la necesitaría y no la puede incorporar por eso mismo que usted decía. Bárbaro, gracias. No. Bueno, del shock más o menos eso, quise dejarlo como medio sencillo, que serían esos tres componentes que comenté. Después, ahora ya pasando un poco al tratamiento, como todo paciente crítico, paciente en shock, el tratamiento de sostén, y en este caso especial, al ser una intoxicación, agregamos la parte de rescate del fármaco. ¿tá? Normalmente se puede hacer el rescate del fármaco con carbón activado, con lavados gástricos, y la ventana, por lo que encontré en la bibliografía, varía bastante. Varía en realidad a la liberación del fármaco, si es de liberación prolongada o no, ahí se aumenta un poquito más la ventana. Siempre se trata de hacer, en este caso se hizo, acá en el CTI, no se recuperaron los fármacos, y bueno, en realidad no teníamos noción de horario, pero bueno, se hizo. Brenda, te digo, para que tengas idea, mirá, digo, como para global, que creo que esto ayuda también. Sí. Mira, nosotros como tiempo ideal por el tema de absorción de cualquier fármaco indicamos rescate digestivo, carbón activado sobre todo, que está comprobado científicamente, que es más efectivo que el lavado y que siempre es así, ¿está? Hace tiempo. Una hora es el tiempo ideal, ¿está? Una hora, bien. Hasta 2 horas vos rescatás. El tema es como en los pacientes graves, independientemente del tiempo, si tenés vía aérea protegida, rescatás siempre, aunque sea como manotazo de ahogado o maniobra de salvataje. Eso también es importante, ¿sabes? Bien, bien. Y acá, lo importante, lo que hay que tener cuidado, obvio que no sabían el fármaco que era, pero esto después uno lo va aprendiendo y todo, es que el tema del lavado, acá tiene vía aérea protegida, pero cuando imagínate que la paciente no tenga tal estado de gravedad, que está consciente y todo, el lavado es un estimulante vagal y le podés empeorar la bradicardia que pueda tener la paciente o el paciente. Digo en este tipo de intoxicaciones. Bien. Y en este caso no recuperamos ningún comprimido. Ya, si bien no sabíamos el tiempo que había transcurrido entre la ingesta y que la habían encontrado los familiares, no recuperamos ningún comprimido. Nada, absolutamente nada. O sea, tenía varias horas probablemente de absorción, y absorción obvio que había porque tenés síntomas. Sí, exacto, sí, por lo menos calculamos entre 12 a 18 horas. Capaz que sí, sí. Bien. Bueno, el soporte respiratorio y la conexión a la RM, que ya decíamos que tenía indicaciones. Y después la reanimación del shock, que ya se había comenzado desde puerta, bueno, con cristaloides, vasopresores inotrópicos. La reposición, obviamente, guiada con los parámetros hemodinámicos. Hablaba la bibliografía de hacer un ecocardiograma precoz, como para que nos dé más referencia del mecanismo del shock que esté involucrado, y perfectamente se podrían valorar métodos invasivos, como por ejemplo el catéter de Swan-Ganz, para que nos aporte más datos con respecto al tratamiento. También comentaba que
con respecto a la bradicardia se puede administrar atropina como un intento, pero que generalmente no es efectivo. En el caso del bloqueo auriculoventricular completo o de alto grado, se puede colocar un marcapaso transcutáneo, como decía Andrea. Eso como general. Después el tratamiento específico, que es como lo novedoso de este caso, se basa en 3 pilares. ¿tá? El glucagón, ¿tá? El gluconato de calcio como forma de aportar el calcio, y la insulina diluida claramente en suero glucosado. Bueno, primero el glucagón. Una cosa, perdona que te interrumpa una vez más, Bruna, que Fausto lo vi acá en la vuelta. ¿Cómo anda Fausto? ¿Todo bien? Lo que hablábamos, que él también, cuando nos vimos acá en el CTI, que a mí me llamaron, el tema de justamente de la importancia de esta intoxicación, de este caso clínico, es la asociación, que es gravísimo. Es un beta bloqueante más un calcio antagonista, que es de los factores más grave. Otro factor de gravedad, por ejemplo, cuando la persona tiene una cardiopatía. Seguí nomás. Bien. Bueno, como les decía, se usa dosis altas, que eso también es otra dificultad que en este caso se dio y que habitualmente parece que se da, porque en esas dosis altas es difícil de encontrar en cualquier hospital. Bueno, las dosis en realidad serían una carga de 5 a 10 miligramos intravenoso, ¿tá? Seguida de una infusión de 1 a 10 miligramos hora. Bueno, como efectos adversos, habría que controlar la hiperglicemia, ¿tá? Que esta paciente la tuvo y que se trataban de controlar cada media hora. Bueno, náuseas y vómitos, que en este caso no contaría. Bueno, el mecanismo por el cual actúa el glucagón sería por el receptor de glucagón, que está en todas las células, que lo que hace es, una vez que entra el glucagón, aumenta el AMP cíclico, ¿tá? Aumenta la concentración de calcio intracelular y favorece la contracción, que es el principal problema que tenemos. Tiene vida media corta, como lo puse por ahí, por eso se hace una carga y luego ya se sigue la infusión. Que haya poca disponibilidad en los centros va más a favor de lo que decía Federico, que hay que empezar simultáneo los tratamientos, porque nunca hay la dosis necesaria. Nosotros ese día incluso intentamos buscar en otras instituciones que tampoco tenían de respaldo, y en el hospital había 15. No encontrás en todo el país la cantidad Exacto, necesaria. nos pasó eso, no había disponibilidad en ningún centro asistencial, ni público ni privado, y nosotros contábamos por suerte con 15 miligramos, que fue lo que le pudimos administrar. De ahí la importancia de hacer los tratamientos en forma concomitante frente a la gravedad de esta intoxicación. Exactamente. A pesar de lo que se describe, que es así, la terapia de esta patología es escalonado, paso a paso, hay que hacer muchas veces todo simultáneamente por la gravedad de la paciente en este caso. Bueno, después el calcio, en forma de gluconato de calcio, que es lo que disponemos por acá, que lo que intenta es hacer como una terapia puente, o sea, por sí solo no está demostrado que mejore la intoxicación, pero sí asociado con los otros pilares de la terapia, de la tríada. Lo que intenta hacer el calcio es aumentar el gradiente transmembrana, hacer que entre más calcio hacia las células, el citosol, y que así mejore otra vez la conducción y el inotropismo. Ahí lo que decía, no se ha demostrado beneficio solo. La dosis de gluconato de calcio al 10%, que es la que tenemos por acá, se debe pasar por vía venosa central, porque si produce devastación, produce necrosis. La dosis carga sería de 30 a 60 mililitros, más la infusión de 0,06 a 0,12 gramos kilo hora. Ahí va. Se titulará la dosis con el calcio iónico, que en realidad acá le pedíamos más el calcio total, pero tendríamos que guiarnos por el calcio iónico y tolerar hasta valores más altos de la normalidad, pero sin pasar el doble del límite superior de la normalidad. Y bueno, y por último el otro pilar del tratamiento, que sería insulina más glucosa. ¿tá? Lo que hace es facilitar la entrada de glucosa a las células, por lo que ya veníamos comentando, y su consecuente uso para producir energía en las condiciones de shock. Actúa como coadyuvante a nivel hemodinámico, relacionado con el metabolismo celular,
y mejora una vez más el inotropismo y las resistencias vasculares sistémicas. Actuaría también en todas las células, no solo las del miocardio. Y bueno, y de esa forma trataría de revertir todo el shock, toda la anaerobiosis, favoreciendo así la mejoría de la acidosis. Sus efectos tienen la particularidad de que no se ven tan rápidamente, entonces los demás se podrían iniciar antes, mientras en unos 45 minutos comienza a hacer efecto la insulina más glucosa. La dosis también son dosis altas, de una unidad de insulina cristalina kilo en bolo, que se hace diluido en suero glucosado a altas concentraciones, y se sigue a 0,5 unidades kilo por hora intravenoso con soluciones glucosadas de alta concentración, de 10 a 30. Más o menos se dice que se tiene que administrar alrededor de 15 a 20 gramos de glucosa hora, pero eso varía en cada paciente. Se tiene que ir titulando con controles de glicemia reglados. Y bien, controlar también el potasio en sangre, ya que sabemos que la terapia con insulina favorece al balance interno de potasio, entonces introduciría potasio a la célula y tendríamos hipopotasemia, que ahora más adelante les muestro que la paciente tuvo también en algún momento. Bueno, esas serían como las 3 terapias que están validadas para ese tipo de intoxicación. Y igualmente eso no quita el sostén hemodinámico, está con los vasopresores que conocemos, los inotrópicos. También describen que milrinona y levosimendan, porque como actúan de distinta manera, aumentan el AMP cíclico y no dependen del receptor catecolaminérgico, también podría colaborar. Igual tiene el efecto antagonista, o sea, de contraproducente en realidad, que producen vasodilatación periférica, entonces habría que tener especial precaución con eso. Bruna, una cosita importante, lo que vos decías, o sea, el tratamiento antidótico específico, que sería el glucagón para los betabloqueantes y las sales de calcio para los calcio antagonistas, y bueno, y el otro pilar, que es la hiperinsulinemia y euglicemia, lo único, la hiperinsulinemia y euglicemia es lo único que científicamente está comprobado que aumenta la sobrevida del paciente, ¿sabes? Eso es importante, Bien. es un dato importante. Bien. Yo quería agregar una cosa, que si bien la administración de insulina siempre va de la mano de la administración de glucosado al 10 o al 30, muchas veces los goteos se tienen que independizar porque produce hiperglicemias severas, difíciles de tratar después. Entonces a veces, por un lado va la administración de insulina y por otro lado la del glucosado al 10 o al 30, para no generar los efectos secundarios de la hiperglicemia. Si bien hay que mantener una relación, no siempre son exactos dependiendo del paciente. Claro. Bueno, eso sería lo de primera línea. Y después tenemos la segunda línea, que en realidad se trata de usar cuando el shock es refractario y no responde a las medidas de primera línea, que serían las emulsiones lipídicas, como tratamiento de rescate, como les decía, y bueno, presenta efectos variables. Se hace dosis cargas de 1,5 milímetros kilo de emulsión lipídica al 20% y se sigue de 0,25 mililitros kilo minuto, durante 30 a 60 minutos, un máximo de 10 mililitros kilo. Eso se hace una sola dosis y no se repite. También describía el azul de metileno, como otra forma de rescate y para mejorar la hemodinamia, que bueno, lo que hace es inhibir la síntesis del óxido nítrico, que es vasodilatador, y bueno, la dosis recomendada sería de 1 a 2 miligramos kilo, y también dosis única se hace. Después, como a lo último también, describía terapias de dispositivos de asistencia mecánica extracorpórea, por ejemplo, y bueno, en los casos extremos que se produce el paro, obviamente medidas de soporte vital, y el calcio intravenoso como para tratar la causa. También se pueden hacer las emulsiones en intraparo. Bueno, eso sería del tratamiento. No sé si tú querías aportar algo más, Federico. No, mirá, Bruna, la experiencia que yo tengo es poca, trabajamos en el CIAT y todo, y vemos, pero personalmente que debo haber visto es el segundo o tercer caso. La emulsión lipídica yo nunca utilicé. Me acuerdo que Antonio Pascal, el doctor Pascal, que es el jefe nuestro del servicio,
a una paciente que casualmente justo la vio con Robert Barce en el americano. Fue hace unos meses que una colega que falleció también hizo un intento con calcio antagonista, si no me acuerdo si era una asociación, y llegó en un intento desesperado porque no respondía a nada a hacer la emulsión lipídica, pero no. Lo que aparece acá como segunda línea de tratamiento, en realidad, siempre llegamos hasta la insulina y todo, y funcionan bien, o funcionan mal. Estos son los pacientes a nivel de toxicología, yo te diría que los más graves, o lo que más frecuentemente graves vemos, los pacientes que se nos mueren, porque es así. Digo, después, ¿qué intoxicación es la que ves? Bueno, una manita faloide, ¿no? Que es un hongo que te da una hepatitis fulminante, pero los pacientes estos son pacientes graves por lo general, cuando toman altas dosis, ¿no? Claro. Y no sé, Perdón, Federico. les pregunto a ustedes que son los especialistas en cuidados intensivos, no sé qué experiencia tienen en un paciente intoxicado o por betabloqueantes o por calcio antagonistas que hayan llegado a usar justamente dispositivos de asistencia cardíaca extracorpórea o balón de contrapulsación aórtica. No sé si tienen experiencia, si se hace habitualmente. Creo que no, ¿no? Perdón, Federico, mi nombre es María Ilundain, estoy acá con Bruna. Yo viví esa paciente que tú decís en el americano y se llegó a hacer, además de la emulsión lipídica, el azul de metileno. Azul de metileno, sí, ahí está, tenés razón. Y bueno, fue nada, una paciente refractaria a todo tratamiento. Sí. Sí, yo viví otra paciente intoxicada igual, ECMO acá no tenemos, o sea, como para utilizar, y no se utilizó balón de contrapulsación. Llegamos a ponerle un marcapaso, sí, porque hizo un bloqueo AB completo, pero lamentablemente falleció una paciente de 17 años. Gracias. Apareció Robert ahí. Bien. Hola, buenas tardes. Hola, Robert. Disculpen que ando complicaciones familiares. No pude escuchar toda lo que fue la presentación de la historia, pero hoy estaba pensando un poco acordándome un poco de lo que pasó y eso, y una de las cosas que quiero destacar que me parece que resultó siendo positivo fue el tema de la comunicación, porque lo que nos pasa a veces con este tipo de pacientes es que el tratamiento que nosotros tenemos protocolizado en el CIAT es complejo, es escalonado, y muchas veces a dosis que no estamos acostumbrados. Ni siquiera en el CTI estamos acostumbrados a la dosis de insulina, por ejemplo, o de gluconato de calcio. Y bueno, nada, un poco quería destacar eso, que hubo una muy buena comunicación, que no siempre es fácil en estos casos, y creo que eso en realidad lo rescato en cuanto a lo que fue el resultado final, más allá de que, bueno, en este caso la paciente marchó bien, pero nada, a veces es un poco complicado esa parte, convencer de alguna manera de que esas son las dosis. Nos ha pasado incluso en el americano también, en CTI, dos casos similares, incluso con Antonio, y no es fácil, pero bueno, quería destacar un poco de eso. Disculpen que entré tarde. No, eso es, Robert, soy Andrea Curvelo, que fue una de las que habló contigo ese día. Ya lo había hablado al principio, lo importante que fue que vos nos dijeras que tratáramos de despistar esas drogas y que el familiar nos mandara la foto, que la pusimos inicialmente. Capaz que está bueno que, Bruna, si podés volver para atrás y mostrarle la foto en la que muestra los betabloqueantes y los calcioantagonistas, que fue lo que nos llevó tu razonamiento, tu sugerencia y la foto a llegar realmente a un diagnóstico que fue lo que cambió el tratamiento de la paciente, si no, nunca lo hubiéramos hecho. O sea, era bastante llamativo el shock que tenía, que no correspondía al silostazol ni a las benzodiazepinas, y sí a las drogas que vos nos hiciste pensar y la foto que nos hace llegar el familiar. Bueno, comentarles ahora la segunda parte de la historia, de cómo evolucionó la paciente. Bueno, en las primeras 48 horas permanecía en shock refractario, que o sea, requiere altas dosis de noradrenalina, o sea, aporte con cristaloides, se asoció a adrenalina y también se llegó a requerir terlipresina. Posteriormente, o sea, ya a las 72 horas empezaron a bajar el apoyo vasopresor, se pudo descender. Acá lo que les traje fue una tablita con las gasometrías
que en realidad llamaba la atención el nivel de lactato que llegó a tener la paciente. Como dijo Andrea al inicio, llegó a tener 17,8 de lactato. Eso fue todo en las primeras horas. En lo respiratorio siempre se mantuvo con un buen intercambio, con PAFI cercanos a 400. En la evolución tuvo una NAF a SAM meticilino resistente, el perfil comunitario, perdón, y bueno, se trató con Bactrim, con trimethoprim, sulfametoxazol. Por eso tuvo alguna caída del PAFI, pero en realidad no era su problema. Después la acidemia, como también siempre fue severa, y bueno, no mucho más. Y enseguida de las primeras 48 horas ya empezó a caer el lactato, que es lo que destacaba ahí en la tablita. Buena evolución posterior, se suspendió el tratamiento específico en las primeras 48 horas, que eran los 3 pilares que les decía, el glucagón, la insulina y el gluconato de calcio. Descenso progresivo y luego suspensión de los vasopresores, se hizo un ecocardio que fue normal, y bueno, se estuvo de coordinación al 10º día que estaba en UCI, y bueno, me adelanté las complicaciones, que fue la NAP que tuvo, la neumonía asociada a la ventilación. Tuvo un episodio de convulsión tónico-clónica que no repitió, se le hizo un ataque de cráneo que fue normal, y se le estudió con un electroencefalograma que también fue normal, y se le inició tratamiento con levetiracetam. También tuvo episodios de delirio hiperactivo que se trató con desmetomidina y quetiapina, y la retomiólisis con esa ira inicial, Cádigo 1, que fue solamente al ingreso, y después revirtió con hidratación, no requirió mucho más. Tuvo hiperglicemias con cetonemia negativa, que lo atribuimos en realidad al tratamiento. Lo otro que tuvo fue una hipopotasemia y una hipercalcemia, perdón. Acá les puse la gráfica también del calcio, que llegó a tener, este es el calcio total, yo les había dicho que se vigilaba el calcio iónico, pero acá el calcio total llegó a tener 17. Y bueno, no mucho más al alta, la valoró el psiquiatra, ¿tá? Se le ajustó la medicación que ya recibía, la paciente rectificó el acto, y bueno, el 26 se le dio de alta, tuvo unos 15 días en la UCI. Y bueno, sería eso más que nada. No sé si quieren comentar algo. Yo no me acordaba del detalle ese de que, claro, inicialmente los fármacos que se sabían como disponibles no eran los que explicaban el cuadro clínico. Digo. Cuando vos tenés un paciente que se plantea una intoxicación y el paciente se presenta en shock, tenés que pensar como primera opción, por varios motivos, por morbimortalidad y por la existencia de antídotos, son los calcioantagonistas y los betabloqueantes. Es uno de los primeros a pensar siempre en el contexto de un shock en un paciente que te refiere que tuvo una ingesta de medicamento. Los IECA, los ARA2, por ejemplo, pensando en otros hipotensores, generalmente no te dan un shock refractario a los supresores. Te pueden dar una supresión, generalmente mejoran con volumen, y es rarísimo, yo nunca vi que den un shock refractario. Así que bueno, son de los primeros fármacos a pensar, y de hecho son de los fármacos a pensar cuando uno dice, bueno, es una infección grave por algún medicamento, y hay que pensar en casos de beta-bloqueantes. Son de los que más matan. Estamos en sintonía, Robert. Estamos diciendo, no nos escuchamos, estamos enfatizando lo mismo. Es importante, muy importante. No te escuché, Fede, perdón. Estamos en sintonía, que te conectaste tarde y había enfatizado lo mismo yo, que estamos en sintonía, que es súper importante lo que estás diciendo, eso digo. Hola. A mí me parece muy buena la presentación. De repente tendríamos que haberle entrado un poco más a lo que fue el monitoreo hemodinámico cuando tenemos un shock refractario. Si bien acá en la evolución, Bruna, vos pones un eco normal, no tuvimos ninguna otra medición, ninguna otra aproximación previa para ver qué pasaba a nivel central.
tuvimos pares gasométricos iniciales, la medida del delta PCO2, la saturación venosa central, la elevación de miembros. Eso lo hicimos inicialmente cuando recibimos al paciente. Capaz que Bruna no lo dejó plasmado porque ella no estuvo en el ingreso y que capaz que el error fue nuestro de no transmitírselo. Pero la saturación venosa central era de 80. Claro. Y el delta PCO2 era normal. Sí, lo otro que llama la atención en la gasometría es que arranca una acidosis metabólica que inicialmente tiene un lactato normal y ves que 330 ya salta a 8, como que no sé si es muy real la primera, pero después tiene un perfil de un lactato alto, ¿no? Típico del shock. La primera fue la de puerta, o sea, la inicial, ni bien llegó. Y la segunda en delante ya son las de CTI. Ella llega a puerta sin intubar, sin protección de vía aérea y con un Glasgow que no está bien discriminado, pero parecía un poco más alto. Y es en puerta cuando el shock se hace más profundo, que ahí va Rocío a ayudar a la reanimación a puerta y se intuba y se ventila. Creo que la diferencia es esa primera gasometría que es muy precoz en cuanto a la evolución del cuadro. Claro. No, me parece que, o sea, la verdad, cuando vimos a esta paciente pensamos que iba a evolucionar mal, ¿no? Que iba a evolucionar horrible. Pero respecto a lo que vos preguntabas, Federico, de balón de contrapulsación, el tema es que no contamos solamente en el americano de repente porque hay cirugía cardíaca, o de repente el militar puede contar con balón de contrapulsación, si no, estamos fritos, no tenemos. Y respecto al monitoreo hemodinámico, por eso me parece que, bueno, sí, se hubiera justificado de repente poner un Swan Ganz, y creo que lo que nosotros tenemos que avanzar más es cuando tenemos un shock, poder hacer monitoreo mediante ecocardiografía, que eso es lo otro que creo que tenemos un déficit, que tenemos que entrarle a eso y manejarlo mejor, porque son herramientas que te pueden orientar a poder manejar mejor el shock, y tener una noción qué es lo que está pasando. O sea, sumado al resto de lo que vos decías, Andrea, ¿no? Que es fundamental, sin duda. Es que inicialmente nosotros, al no tener claro la ingesta de betabloqueantes y calcio antagonistas antes de comunicarnos con Barce en el CIAT, le hicimos un ecocardiograma con Rocío porque pensábamos, tiene un taponamiento, tiene algo más que no nos está pudiendo explicar el cuadro, y no, el ecocardio mostraba una buena FEBI, no tenía taponamiento, o sea, sí mostraba un corazón que tenía bradicardia, pero que sí tenía una contractilidad normal, sin derrame pleural y sin derrame pericárdico. Claro. Sí, sí, con una cava que estaba normal, o sea, con una cava que estaba normal. Claro. Sí, yo creo que en la medida que podamos avanzar en eso, y lo otro que te llamaba la atención también es que no tenía nada a nivel respiratorio, que tenía un PAFI de 400, que no había un edema pulmonar que de repente te hiciera sospechar que tenía una sobrecarga izquierda y que terminaba con edema pulmonar, ¿no? No, 400 de PAFI estuvo siempre inicialmente. No, yo creo que es una paciente súper interesante, muy compleja. Creo que valdría la pena de repente intentar publicar esta historia, que es una historia valiosa porque realmente el manejo es muy difícil y pasa lo que les pasó a ustedes, que trataban de conseguir glucagón y no hay manera, aunque pidas otro lado no hay. Entonces como que realmente, y el riesgo del tratamiento, cuando uno veía el tratamiento, las dosis que estábamos haciendo, decís, bueno, puede ser una hipoglicemia, puede ser una hipopotasemia, porque está metiendo todo el potasio para adentro con glucosa e insulina, ¿no? Que le da mucha más gravedad al cuadro, aparte de la repercusión que tiene a nivel cardíaco. O sea, de hecho, llegó a hipopotasemias severas, ¿no? De hecho, eso es lo que hablábamos con Fausto cuando estábamos en CTI, ¿no? Todo lo que se te desajusta de manera paralela, sí, claro. Exacto. Sí, llegamos a hipopotasemias, a hipercalcemia severa, o sea... Que digo, que todo eso te puede llevar al paro, en definitiva, y la perdés la paciente, ¿no? Porque con el betabloqueo que tenés brutal, sumás una de estas complicaciones, es muy difícil que salga. La verdad que es una suerte que hayan dado bien, ¿no? Porque es muy, muy, muy compleja. Me pareció muy buena la presentación. Sí, excelente la presentación, chiquilinas. Está buenísimo la presentación, lo clínico y las explicaciones de los mecanismos de acción, muy completa, muy bien, la verdad, muy linda. Gente, un comentario, ¿cómo les va? Habla Fausto. Aprovecho para saludar a Federico, ¿cómo te va? La vivimos ahí en las primeras 24 horas después del ingreso. Yo creo destacar
algo que yo lo viví en las primeras 24 horas, esa paciente, cuando la agarré tenía 17.8 de lactato y un shock refractario que realmente, me acuerdo que estábamos creo que estaba Ruth y Tomasino, que le pusimos terlipresina, realmente fue una paciente, yo ese día me tocó estar 24 horas y realmente estuvimos leyendo todo el día, después cuando vino Federico estuvimos intercambiando, fue una paciente que realmente nos estimuló y estuvimos todo el día. Si ustedes ven las primeras 24 horas, tiene una cantidad especial de gasometría, de ajustes, de cambios, pero creo que el secreto de esta paciente estuvo en el manejo inicial de las compañeras, ¿no? De Andrea, de Rocío en la madrugada, porque es una paciente que se presentó en la madrugada, que quizás en CTI no debería ser una limitante, pero una paciente de 3, 4 de la mañana del día tuvimos dificultad para conseguir glucagón, y esas dosis que son llamativas realmente, que yo cuando las vi, una corrección ahí, Bruna, cuando dice tratamiento inicial pusiste 0,1 miligramo kilo de gluconato de calcio y es 0,1 gramo, que quizás quedó mal, sí, pero, no, por favor, pero realmente son dosis que son llamativas, que tienen todas esas complicaciones que no voy a reiterar, que ustedes ya comentaron, pero básicamente nosotros en esas 24 horas seguimos los lineamientos que ya habían empezado Andrea, con el colega del CIAT, que yo ese día no hablé directamente, hablé con una colega mujer y con Federico, pero básicamente fue seguir y hacer los ajustes vinculados al shock refractario que tuvimos que asistir y entregar 24 horas después una paciente con la adrenalina casi a punto de suspenderse, con el lactato bastante más bajo, que era realmente otra paciente. Pero quería destacar eso, ¿no? Que me parece que el éxito y el resultado favorable estuvo en el manejo inicial de esta mujer. Bien, gracias, Fausto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, Bruna, felicitarte, ya sabíamos que estaba muy buena la presentación, y destacar lo importante de que es trabajar juntos un equipo multidisciplinario y poder apoyarnos en todo momento en cuanto al tratamiento. Incluso en un momento a mí me parecían que las dosis eran enormes, y más de una vez dije, ¿estás seguro de las dosis que estamos haciendo? Porque realmente eran increíblemente altas. Y bueno, me parece que se trabajó muy bien, no solamente con el equipo de CTI, sino con toda la gente de toxicología y de farmacia también, que nos consiguió las dosis que necesitábamos, y por eso la paciente pudo salir adelante. La verdad que me parece que cuando el equipo trabaja en conjunto por un mismo objetivo, las cosas salen mejor, y el resultado de que esta paciente se salvara cuando la mortalidad inicial era muy alta, creo que es lo destacable. Bueno, dejamos por acá entonces. Bueno, muchas gracias por participar a todos. Muchas gracias por la invitación. A las órdenes.